retirárselo al sector privado y buscar una alternativa, pero que sea entonces esta alternativa manejada por el Estado Dominicano. Iría por ahí. Por una entidad de interés público, autónoma, fiscalizada y supervisada. Eso es delicado. Sí. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar este centro. Nota: privatizar no significa quitarle acceso a los necesitados en servicios sociales básicos. Para el acceso existen los cheques o vouchers, y con las AFP hay que liberalizar para que las comisiones no sean tan altas, para que no inviertan en todos los bonos del Estado y para que haya competencia, dándote una mejor pensión y tasa de reemplazo. No nacionalizar o estatizar como quieren los socialistas locales. ¿Qué empresas públicas tienen beneficios? Absolutamente ninguna. Todas las empresas públicas en este país y en el resto son una auténtica ruina económica, además de un nido de nepotismo, un nido de enchufismo, un nido de ineficiencia, de negligencias graves, un nido de corrupción, en definitiva. De empresas estatales que no sirven ni siquiera para pagar los salarios a los trabajadores. Yo creo que la situación es realmente dramática. Las empresas públicas, insisto, reto a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Decidme, por favor, una empresa pública española que arroje beneficios. Es que no lo hay, quitando loterías, insisto, no hay ni una empresa pública que arroje beneficios. ¿Por qué? Porque no responde en ningún caso a criterios de mercado. Responde única y exclusivamente a intereses políticos. Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Pero son, los hospitales, está bien. Son única y exclusivamente de los políticos. Puede llamar al administrador de Catalina y le dice: mira, necesito que me nombren 1000 compañeros ahí, tú estás ganando bastante, no te preocupes, ayúdame con eso. Pero es que no se necesitan, porque esta planta yo la manejo con 200 personas. No, pero ayúdame. Los muchachos se han fajado. Yo no conozco una empresa estatal hoy día en la República Dominicana que tú puedas decir que está operando con el número de empleados apropiado. Cuando uno, por ejemplo, estudia economía en micro, uno no lo ve. Si usted toma las 3 EDES en Panamá, por ejemplo, que son privadas, y usted compara los indicadores de eficiencia de esas empresas, por ejemplo, número de clientes por empleado, de las sedes panameñas, y la compara con las 3 dominicanas que son 100% estatales, usted se para y se va. El problema del Estado es que tiene todos los incentivos ineficientes y perversos. ¿Cuáles son esos incentivos? Primero, no tiene los incentivos de los beneficios económicos. El ser humano se mueve no por aire, no por un ideal, se mueve por algo monetario, una motivación monetaria, que es lo que se llama refuerzo positivo en psicología. O sea, no es algo teórico, sino es para vivir mejor, para poder comer, para poder satisfacer sus necesidades, etc. Que la psicología misma ha destacado que eso está en la naturaleza humana. Uno se mueve por beneficios. Segundo, asimismo como existe el incentivo de los beneficios económicos, existe el otro incentivo a la negativa de que pueden quebrar, de que invirtieron su propio capital, su propio dolente, y que si no hacen un buen trabajo, quiebran y pierden todo su capital. Es un dinero que un privado invirtió de su propio capital. Claro, que ahí sí duele. Claro, ahí duele y ahí tú te matas, porque si no tú vas a desaparecer y vas a perder todo lo que invertiste. Claro. Entonces no tiene ese incentivo. Y por último, otra falta de incentivo es que no hay competencia. Es un monopolio. Entonces tú no tienes riesgo de perder las ventas porque te tiene una persona compitiendo. Administra el dinero de otros en otros. ¿Quién administra mejor el dinero de uno? Uno que otros. El Estado es peor que eso, porque el Estado administra el dinero tuyo y de otros en otros, aún peor que eso. Tampoco tiene el incentivo de un régimen de consecuencia, incluso laboralmente hablando. En el sector privado, tú haces algo malo, tú de una vez estás fuera. Claro, hay cuestiones como el pasivo laboral, la cesantía, que lo complican más, pero no se tolera. Y el tema político. No se tolera que con capital propio un empleado esté de vagamundo haciendo nada, o sea, que esté siendo súper ineficiente. En el sector público, por la naturaleza. Pero eso quita dinero y ahorro en la economía y también contribuye al déficit y deuda pública. O sea, son demasiadas razones. No es justo que anualmente el país gaste más de 4.000 millones de pesos en mantener empresas.
Las empresas públicas, insisto, reto a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Decidme, por favor, una empresa pública española que arroje beneficios. Es que no lo hay, quitando loterías, insisto, no hay ni una empresa pública que arroje beneficios. ¿Por qué? Porque no responde en ningún caso a criterios de mercado. Responde única y exclusivamente a intereses políticos. Las empresas públicas, aunque estén con el apellido público, no son del pueblo. Pero los hospitales... Está bien. Son única y exclusivamente de los políticos. Es evidente a quién responden las empresas públicas. No por casualidad están presididas y dirigidas, no por los más capaces, sino por los amigos de los políticos. No casualmente, dentro de las empresas públicas trabajan en gran medida los amigos y allegados a los políticos. No tienen ninguna necesidad de arrojar beneficios. No la tienen porque su sostenibilidad no depende de hacer un buen servicio a bajo coste. Depende única y exclusivamente del presupuesto de cada año, del reparto presupuestario. ¿Con la qué, perdón? La naturaleza política. Tiene que ver con la naturaleza política. Porque son muchos de los que están en la nómina son los que ayudan a los candidatos. Los amiguitos. A ganar, los compañeritos, como se llaman. Tiene que ver con eso. Totalmente. Muy bien. Entonces... Esos no son todos. Vino a haber un régimen de consecuencia por el inevitable carácter político y los compañeritos del partido, que solo sucede en el Estado, no en el sector privado. Razón por la cual también la corrupción es propia a la existencia del Estado, tal como demuestra la evidencia empírica en pantalla. A menor libertad económica, que quiere decir mayor gasto público, mayor corrupción. Digo, yo les hago una pregunta. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se podría pagar de coimas por la obra pública? Cero. Ok, entonces de cero. Claro, lo que entonces hay que comprender es que la corrupción es un fenómeno inherente a la existencia del Estado. Ese es el primer perdóname, punto. Javi, que te vaya interrumpiendo, ¿no? Pero digo, acá estuvo el Estado y estuvieron los empresarios, que son el sector privado. A ver, de vuelta, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. El origen es el Estado, el origen del problema. Da cabida a la corrupción. Mientras más gasto público, más tentativa de corrupción. El sector privado es transparente por naturaleza. Ahora vamos allá. No, pero ¿qué es lo que lo hace mucho mejor y transparente y cuasi transparente por naturaleza? Sencillo, que existe lo que se llama la competencia. Cuando hay una demanda, compiten entre sí y bajan los precios y suben la calidad. El que da mala calidad y precios altos sale del mercado y quiebra. El que se quiere mantener en el mercado tiene que dar mejor calidad, mejor precio. Y fíjate esto, porque cuando vos en el sector privado, ¿sí?, tenés, suponete, un empleado corrupto y paga sobreprecios, ¿qué le pasa a esa empresa? Está vendiendo un bien a un precio más alto o de una calidad más baja de lo que podría vender. En un contexto competitivo, digamos, otro va a descubrir que puede ganar plata y lo puede hacer quebrar. Entonces, los incentivos en un mercado competitivo, ¿sí?, que competitivo no es la definición neoclásica, sino la definición a la Adam Smith, sí, que puede haber libre entrada y salida. Entonces, en ese contexto, sí, cuando hay libre entrada y salida, lo que pasa es que si el empresario tiene gente con acto de corrupción, quiebra. ¿Y sabes dónde le duele? Le duele el bolsillo del privado, no lo paga toda la sociedad. En cambio, en el Estado, como vos te financiás con una fuente coactiva de ingresos, ¿sí?, y hagas bien o mal las cosas, los vas a cobrar igual. Entonces no están esos incentivos. Y el problema radica en que entonces ahora el Estado empieza a hacer obra pública, ¿sí?, que ya sabemos que es choreo público. Entonces, si el presupuesto es cero, no tiene el presupuesto de dónde robar. Quitándole directamente a los políticos el presupuesto para que no tengan de dónde robar. Todo esto sin bajar ayuda social a los pobres. Y sucede que cuando hay empresas públicas y gasto público, se forman lo que llamamos empresarios. No empresarios, aquellos que descubren, que es mejor asociarse con el político corrupto en vez de competir en el libre mercado con mejor precio y calidad y que es más beneficioso. Esos son empresarios. Insisto, claro que las empresas privadas buscan el lucro. La cuestión clave, la pregunta clave es ¿cómo consigue una empresa privada lucrarse? Solo hay una forma: sirviendo de la mejor forma posible a sus clientes. No hay otra. En el momento en el que pierdes la confianza de tus clientes, esa empresa y todos sus trabajadores se van.
directamente a la quiebra. Estás hablando de nacionalizar grandes industrias, estás hablando de nacionalizar bancos, estás hablando de nacionalizar grandes empresas. Por una entidad de interés público. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Nacionalizar la economía. Poner la riqueza colectiva al servicio de las necesidades colectivas. Lo que tú propones en realidad es comunismo. Lo que tú propones en realidad, nacionalizar empresas privadas es nacionalizar. Es democratizar. No es democratizar. No confundas los términos. Eso se llama comunismo. Por cierto, la Unión Soviética se hacía llamar a sí misma la democracia del pueblo. Esconder bajo el velo de la democracia la tragedia de una dictadura totalitaria, eso es confundir a la población con buenas palabras, cuando lo que esconde en realidad es una pesadilla. Cuando tú hablas de control democrático, fíjate, déjame un segundo, no te he interrumpido. Cuando tú hablas de control democrático, fíjate en cómo caéis en una contradicción irresoluble. La contradicción, déjame hablar. La contradicción irresoluble es que vosotros decís que cargáis contra el Estado, cargáis contra los poderes públicos, pero sin embargo lo que estáis reclamando en realidad es más poder político, es más poder público. Es que el Estado no solo salve a las cajas de ahorros, sino directamente nacionalice a todos los bancos, nacionalice todas las empresas, el Estado tenga el poder absoluto. Si el Estado y la clase política nos ha metido en este país, ¿cómo vamos a resolver los problemas que tenemos con más clase política y más Estado? El control democrático del que tú hablas es cederle la poca libertad de la que aún disponemos, todavía más cedérsela por completo a esos políticos que tú aborreces. La forma más pura de democracia lo elige. ¿Cuál es esa? El mercado. El mercado, no hay nada más democrático que el mercado. ¿Por qué? Porque yo, como consumidor, el mercado no es unos y otros, el mercado somos todos. Yo produzco y yo también consumo. Y yo como consumidor elijo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, qué cadena de radio escucho, qué compro en un supermercado, qué ropa compro. Es decir, estoy eligiendo constantemente y elijo lo que más me beneficia. Y son esas empresas las que, sirviendo mis intereses, logran beneficios, logran lucrarse y generan puestos de trabajo y empleo. Que promueve. Es la mayor... Y literalmente lo digo, es la mayor forma de democracia pura que existe. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. Yo creo que tú tienes que hacerme una evangelización profunda. Nosotros somos, primero, lo público es malo, lo privado es bueno. Bien, ahí te compraría, pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos pasar. También errada, porque nada ni es malo ni es bueno por naturaleza. Es los resultados que hemos visto hasta el momento, Julio Alberto Martínez. Transporte público deficiente, transporte privado mejor. Así que allá vamos. Plantear que Leonel Fernández es un elemento de izquierda a estas alturas del juego es un mito. Te explico por qué yo digo que el mito es decir lo contrario, y aunque no estemos de acuerdo. No, eso no. Te voy a decir, la razón por la cual a Leonel se le acusa de que es muy procapitalista, que es de derecha, etcétera, fue precisamente por la etapa, el periodo donde se anunciaron las privatizaciones en los 90 de su primer gobierno las empresas del Estado, las CDE, todo eso. Pero ¿qué pasa? Leonel hizo todo lo posible para no privatizar. Él lo que hizo fue capitalización de empresas, que no es lo mismo que privatizar. Una capitalización de una empresa es que el Estado sigue siendo el mayoritario, tiene el control de la empresa y simplemente entran inversionistas a entrar capital, pero se queda con el control estatal, mayoría estatal. No es la enajenación del patrimonio estatal en manos del sector privado. Lo que estamos planteando es que ese patrimonio siga en manos del Estado. El Estado lo va a aportar como activos a la constitución de una sociedad anónima en la forma de una compañía por acciones. El mercado de capitales, lo que se va a ofertar mediante licitación pública para iniciar un proceso de capitalización
que no es otra cosa que un incremento del capital accionario de la empresa. Era inevitable para él porque todas estaban quebradas. Habían trabajadores que iban a diario a su despacho, al palacio, a protestar también al Congreso, porque no tenían con qué pagarle, estaban todas quebradas. Las empresas del CORDE estaban quebradas. A esta sede del Congreso Nacional y me recibe un grupo de trabajadores, creo que de Pidoca, protestando porque tienen quincenas atrasadas en el pago. De manera que el recibimiento que he tenido hoy día aquí en el Congreso ha sido de trabajadores airados por el hecho de que Pidoca, empresa del Estado, no ha podido cumplir con la remuneración por el servicio prestado por esos trabajadores. Tenemos 2.460 millones para garantizar apagones. No es justo que anualmente el país gaste más de 4.000 millones de pesos en mantener empresas que no dan señales de eficiencia, de producción, de rentabilidad. Y bajo esa situación, él hizo lo imposible para no privatizar, sino capitalizar. Hay diversas formas, diversas modalidades. Hay la privatización radical. Nosotros no creemos que debe ser. Pero ha habido siempre como la resistencia al problema, esto es patrimonio del Estado. ¿Cómo es que vamos a permitir entonces que el sector privado lo controle? Nosotros creemos que en medio de una fórmula transaccional, si se quiere, es darle participación al sector privado, pero nunca que exceda los límites de la propia participación del Estado. En adición a eso, el mismo discurso, él repite que es de izquierda. En el mismo discurso que estaba promocionando la capitalización de la empresa. Hay alguna gente que cree, que tiene la idea de que una empresa, por el hecho de ser del Estado, está destinada a fracasar. Yo estimo que no. A escala planetaria, el ciclo histórico de la empresa estatal ya llegó a su fin. Ahora estamos en un nuevo ciclo histórico, donde se retorna la asignación de recursos y la capacidad de competir al sector privado. El signo de los tiempos le favorece. Pero eso no quiere decir que eso será indefinido en el tiempo. A lo mejor retornemos a mediados del próximo siglo a una etapa en que el reloj de la historia vuelve a oscilar y el péndulo vuelve a caer en favor de una mayor intervención del Estado. Y por tanto se recupera el concepto de que el Estado tiene que ser más intervencionista. Y si nos vamos hoy en día, él ha anunciado en este año que ha sido de izquierda muchas veces, se define progresista de izquierdas, y no solamente eso, sino que también pertenece a lo que se llama el Grupo de Puebla, que es la renovación del Foro de Sao Paulo, donde están todos los dictadores Foro de Sao Paulo. Sí, donde están todos los dictadores, y él es fundador de este grupo, donde están todos los dictadores de extrema izquierda, donde está Castro, aunque ya se está yendo el poder, Díaz-Canel, el actual presidente, donde está Maduro, donde está Evo Morales, donde está Rafael Correa, Alberto Fernández, donde está Lula, y todos estos presidentes autoritarios de izquierda. Pero usted usó la frase dentro de la Constitución todo contra la Constitución nada. ¿Se acuerda? Claro, así es. Usted estaba parafraseando a Fidel Castro y es una de las frases más nefastas, más tenebrosas, más terribles de Fidel. Nefasta y tenebrosa para Cuba y nefasta para la izquierda latinoamericana. La frase es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es, si me permites, estalinismo en estado puro. ¿Qué opinión le merece Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro es una de las grandes figuras del siglo XX. ¿La figura de Fidel Castro ha tenido incidencia en algo en usted y en qué sería? En toda mi generación. Todo esto, aparte de que en la práctica Lionel subió el ITEVIS de 12 a 16, el impuesto sobre la renta para empresas de 25 a 29, siendo un impuesto progresivo cumpliendo con el punto 2 del Manifiesto Comunista en su capítulo 2. En adición a eso, incrementó el gasto público en un 259% y la deuda pública en 343%.
Y todo esto encima ya de un enorme Estado que cumplía con muchísimos puntos del manifiesto comunista. La presidenta o lo que sea el representante lo esté desayunando con su familia, un costo de $30, eso lo lleva a un tema penal por corrupción. Así tienen que funcionar las cosas. Ahora decime, ¿de qué país sos? ¿Y cuántos políticos irían presos? ¿Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo.